inicios, tiene sus inicios en la medicina. Imagínense esta voz a medianoche, si lo asocias con una posesión diabólica, con algo así, tipo como, no sé, Anabel o cosas así, pero fíjense, el tema del diagnóstico se asocia con el tema de la medicina. ¿Se acuerdan que les platiqué de Howard Barrow, este médico canadiense, estadounidense, que funda la educación basada en problemas? Cuando vas al médico te pregunta, ¿qué malestar traes? ¿Cuál es tu condición? Ese tipo de circunstancias llega al ámbito educativo y ayuda precisamente para no errar en la información y sobre todo conocer un poco más a los alumnos, que es el tema del diagnóstico. Creo que haría falta un buen diagnóstico, cómo están las condiciones de la escuela, con qué condición llega el docente, si es que llega, porque va a haber también a nivel docencia deserción, algunos se van ahí y ya no regresan, o simplemente, pues algunos lamentablemente han perdido la vida, ¿no? Es así las circunstancias y de hecho el cuatrimestre pasado estuve con un grupo muy rebelde, socialista hasta la médula, tocó un grupo socialista terrible. Entonces, ellos de hecho ya salieron, ya se van a titular, un grupo que me tocó ya la despedir, estuvimos viendo la tesina, que es otro tema también de investigación, y me platicaban precisamente de que nunca nos conocimos físicamente, ¿no? Yo creo que hace falta también esa connotación, aunque la ventaja de estar en línea es que podemos terminar antes, porque si estuviéramos de forma presencial, el B-Learning, como se conoce, tuviéramos que salir hasta las 4 de la tarde, profesores, sí sabían ese horario, de 12 a 4. Sí, Entonces, maestro. así que Sería más largo, ¿no? El día. totalmente, sí, totalmente. Aunque sin embargo, en esas plataformas, como ustedes saben, tenemos un tiempo limitado y espero que, pues que no se enojen ustedes, profesores, como esta serie de los pitufos, no sé si lo vieron ustedes, que había por ahí un pitufo que siempre se enojaba. Reunión. Ándale, sí, sí, exactamente. Pues muy bien, profesores, ¿qué les parece si vamos cerrando el tema de lo que la lectura que les dejé? Un tema interesante, ¿cómo lo vieron ustedes? Lo que sí es que, como han comentado, podemos hacer una cierta convergencia, es decir, fusionar lo que es una evaluación sumativa y la evaluación formativa. No debemos de satanizar lo que es la evaluación sumativa. Tiene virtudes que pueden ayudar realmente, al igual que la formativa, en dar ciertos seguimientos, ciertas pautas para que se lleven a cabo lo que se va a llamar un aprendizaje para la vida y que tenga ciertas destrezas a los jóvenes al momento de terminar el aula. Eso es el plan y pues lo más importante es que tengan trabajo, no tengan chamba y puedan vivir, ¿no? Yo creo que el planteamiento que se ha hecho desde el profesor Rojas y la profesora Frida es que veamos también y qué utilidad debamos de tener. Existe también otro método que se llama la autoevaluación, eso lo vamos a ver ya en la siguiente lectura que les dejé. A mí me tocó inclusive aplicar esa autoevaluación y les dije a los alumnos, pongan ustedes su propia calificación. Entonces, algunos pues eran listos y ponían su 10 ahí, ¿no? El número, el palito y el cero y otros titubeaban mucho, se ponían 8, 9, etcétera. Esa es otra estrategia. También la evaluación grupal, que lo vamos a ver más adelante con el libro que ya les envié. No sé si ya lo vieron el libro que les adjunté ahí en la plataforma. Cuando puedan, chequenlo, pero no los voy a estar molestando el fin de semana porque van a hacer otra cosa en vez de educación, ¿no? Hay que comer, hay que hacer comida, ¿no, profesor Daniel? Sale muy bien. ¿Qué conclusión nos podemos llevar de estos tipos de evaluación curricular, profesores? ¿Funcionará? ¿Ustedes ya lo aplican? ¿Lo pueden aplicar? ¿O cuáles son las recomendaciones que puede dar para la mejora en esta parte educativa? Adelante, profesores. Bueno, yo sí llegué como a la reflexión de que las tres realmente pues son importantes, siempre y cuando pues tú como docente sí tengas
claras las metas a las que vas a llegar, por ejemplo, en la sumativa. En cuanto a la formativa, pues tener claro realmente qué logros o qué avances están teniendo tus alumnos y que quizá que todavía les falta por hacer. Y en cuanto a la diagnóstica, pues realmente ser una persona, bueno, ahí decía, ¿no? Que podemos tener la observación como una herramienta o una estrategia para poder aplicar este tipo de evaluación. Y nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver ese tipo de herramienta. Entonces, pues realmente poder llevar a cabo como se debe, ahora sí que siguiendo la teoría un poco de cómo se debe llevar esa observación, cómo tiene que ser ese profesor que observa a sus alumnos en cuanto al diagnóstico, pero no solo en el diagnóstico, ¿no? Sino también ir viendo y reflexionando sobre qué avances están teniendo para poder pasar a lo que es la formativa. Y ya en cuanto a la sumativa, pues sí, realmente pues tenemos que dar un número porque así nos lo piden en cuanto, por ejemplo, a las privadas, pero ir como a esa reflexión también con tus alumnos, ¿no? Porque ahí dice también el texto que no solamente tiene que ser el profesor el único agente educativo que pues evalúe, ¿no? Sino que hagamos partícipes a los alumnos de su evaluación. Y entonces a lo mejor aquí se me ocurre que, ok, tengo que hacer una evaluación sumativa, tengo que ponerle un número y a lo mejor no sé si el chico sacó un 8 o yo considero que le voy a tener que poner un 8, decirle a él, ¿no? A ver, mira, yo considero que tienes 8 por esto, por esto, por esto. Ahora tú dame tus argumentos, ¿no? Para poder también, pues, no sé, quizá hacerlos parte de esta evaluación y que no se quede simplemente en, ay, pues ya sacaste 8 y se acabó, ¿no? Sino que también hacerlos conscientes y a nosotros también, porque eso nos sirve para saber, pues, realmente en qué quizá como maestro puedo todavía buscar algunas estrategias para que a los alumnos les quede más clara esa información en donde a lo mejor vi que no quedó tan claro, ¿no? En efecto, lo comentas bien, profesora, y sobre todo que la evaluación no sea un tema de control, sino sea un tema de formación, porque seamos honestos, la evaluación es un tema de control, de controlar a la otra persona a través del número, a través del visto bueno. Fíjese que habíamos hablado también del diagnóstico, como lo comenta. El diagnóstico tiene características, propiedades interesantes. Una de ellas es que ahorras, hay ahorro pedagógico. Imagina nada más si tú no conoces al grupo, invierte, porque a veces el docente invierte recursos didácticos y resulta que esos mecanismos, imagina que te compras una caja de Lego y dice, bueno, voy a trabajarlo con los alumnos y resulta que los alumnos no lo quieren. No, el diagnóstico se sirve para eso, para que tú le ahorres un poco en la parte pedagógica y vayas directamente en esa necesidad. Tiene razón, hay que observar cuál es el proceso que llegó a esa meta al final de cada periodo. No perdamos de vista. De hecho, esto es digno de un análisis. El profesor, por ahí, profesor Daniel, hablabas de Stop for Me, Daniel Stop for Me, que hablaba sobre una metodología. Eso lo vamos a ver detalladamente más adelante. Todavía no nos vamos a precipitar. Y hablaba sobre esa metodología, ¿no? Del proceso, del control, del producto. Siempre se habla de un producto. Por ejemplo, Michael Scriven, este pedagogo de Estados Unidos, filósofo como un servidor, hablaba del cliente. El cliente es el estudiante, ¿no? Pero él dice, bueno, no veamos las metas, no veamos los objetivos, sino veamos el proceso. Trabajemos en el proceso. Entonces, yo creo que estas pautas, profesores, nos pueden ayudar para que mejoremos y que el propio estudiante también sea, como comenta Cervantes, sea protagonista también de esa evaluación, ¿no? Que vea cómo se hace, cuáles son los mecanismos. Si es un team, más adelante vamos a ver esos mecanismos, entrevistas, observaciones, examen oral, examen escrito. Eso al final de cuentas son evaluaciones curriculares, ¿no? Muy bien, excelente, Cervantes. Profesor Daniel, ¿quieres comentar algo? Estás muy
muy como esta obra de Hamlet de William, muy estoico, muy sirenaico, profesor. No, pues creo que mi compañera ya fue bien clara. Ella comenta acerca de la coevaluación, ¿no? Que existe entre maestro y entre docente y alumno. Sería un punto muy bueno a realizar, ya que muchas veces nosotros lo miramos bajo un enfoque, pero también tendríamos que ver qué enfoque tiene el alumno. No podemos comparar a los alumnos porque no conocemos bien su contexto. A lo mejor el chico se ha desarrollado bien en el proceso, pero al final, no sé, se puso nervioso, tuvo problemas en su casa. Entonces tendríamos que checar bien el contexto que está viviendo él y podríamos sacar una mejor valoración de lo que estamos, vaya, evaluando. Vaya. Sí, totalmente, profesor. No perder de vista las circunstancias del sujeto que va a ser educado. En ese caso, el estudiante, cuáles son sus vivencias, sus destrezas. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de las inteligencias múltiples? Y hace poco yo escuché a una profesora, una doctora en educación que decía que las inteligencias múltiples no existen. No, es que es un invento de... Y yo estaba reflexionando y dije, pero ¿cómo no va a existir si el mundo lo vemos de forma distinta cada uno de nosotros? Esos son inteligencias de diferentes formas, ¿cómo no va a existir, no? Yo veo caliente, siento lo caliente, lo frío, observo viento, otra persona lo va a ver de forma distinta. Eso es epistemología al final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que tú comentas, profesor, esa diversidad no hay que perder de vista. Sin embargo, es difícil para un profesor llevar ciertas evaluaciones que al final de cuentas te piden un número en las escuelas y pues tenemos alumnado de 40, 50. Yo llegué a dar clase a alumnos a 80 alumnos, llegué a dar clases en un auditorio pues me ponían una bocina y todo. Y era precisamente los sábados, salíamos como a las 3 de la tarde, imagínense un sábado, terminamos maldiciendo todo y les daba religión. De hecho, ayer tuve un grupo que les di religión, ¿no? Está nada fácil, ¿no? En las circunstancias. Muy bien, yo creo que llegamos en un consenso. Adelante, profesor Daniel. Maestro, y cuando usted da la clase de religión, bajo, bueno, ¿qué inclinación toma, por ejemplo, Jesús o Dios, como los israelitas? Pues mira, siempre tengo la idea muy neutral porque es una diversidad de estudiantes y trato de ser como neutral, ¿no? Hablar de las religiones monoteístas, las religiones politeístas. Ayer también les hablé un poco de las sectas en México, Nixios, muy peligrosa, por cierto, la Iglesia Luz del Mundo con Joaquín Nazor, el Pare de Sufrir que vende los milagros, entre más dinero dan, mejor milagro va a venir, pues imagínense nada más. Entonces, siempre lo veo desde el punto de vista antropológico, porque al final de cuentas el hecho religioso es un hecho también social, es un hecho de la persona, ¿no? Pero necesario. Entonces, yo tuve un grupo amplio de jóvenes, igual de diferente a nivel de la República Mexicana, que les doy religión. A mí me encanta, he leído mucho sobre religiosidad, y además como filósofo lo tengo que saber. Pero pues también tenemos que saber temas educativos como ahorita el tema de la evaluación, ¿no? Yo creo que el consenso que hemos llegado, profesora Cervantes, profesor Daniel, es que el tema de la evaluación educativa es un tema necesario, la evaluación curricular, evaluar lo que es la formalidad, el currículo formal, el currículo vivido y el currículo oculto también se puede evaluar. Es necesario, vemos varias características de ello, sumativa, formativa, diagnóstica, autoevaluación, y van a venir otras propuestas de cómo hacer ese tipo porque al final de cuentas es eso, tener un indicador. Evaluar es indicar cuáles son lo que se ha hecho y qué cosas no se han hecho adecuadamente. Yo creo que hemos llegado a un consenso que no existe como tal algo satanizado o algo bueno en realidad. Tomamos bien la sumativa y lo aplicamos bien, podemos sacar grandes provechos. Y la formativa, por supuesto, una retroalimentación. Yo he hecho mucha la formativa. Es decir, cuando se termina el examen viene la semana de retroalimentación.
llamas a cada uno de los alumnos y le dices dónde salió mal y cuáles son las cosas que se deben de ir trabajando. Aunque, sin embargo, déjeme decirle que yo aplico mucho el currículo oculto. Siempre le pongo un punto extra a los estudiantes, pero a los de maestría, pues no, ustedes ya son muy adultos, entonces no va a haber ni puntos extra ni nada. Aquí voy a ser como esa iglesia de Estados Unidos, la satanista, nada de eso absolutamente, nada de eso, profesores. Muy bien, entonces ese es el consenso que llegamos. Yo creo que la lectura fue enriquecedora para ustedes. Ya les dejé otra lectura ahí de unos autores, revísenlo, ya está la tarea. Por ahí dice que la señorita Cervante que tengo por ahí una tarea que no me fijé, lo reviso, no te preocupes, Daniel, profesor Daniel, hoy reviso las actividades entre hoy y mañana porque pues hay que comer, ¿no? Hay que revisar otras cosas y no se preocupen, yo estoy al pendiente. Muy bien, demos la vuelta a la tortilla. ¿Algo más que quieran comentar? Muy bien, profesor. Bien. ¿Cómo vieron el tema de la microenseñanza? Ya había como un hecho práctico, ¿no? De una escuela donde se aplicó algunas interrogantes, algunas perspectivas. Fíjense que a veces no se sabe, profesores, y a veces sí se sabe. Es como un dilema tipo el mago de Oz. Eh, Cuando un docente va a pedir trabajo, no sé si a ustedes les pasó, yo en mi caso sí me ha pasado. De hecho, mi esposa fue la que me entrevistó y ahora es mi esposo. Imagínense la historia, ¿no? Di una clase muestra. Claro, en esa clase muestra no me grabaron, como es la propuesta de la microenseñanza, pero estuvieron presentes y al final de cuentas, como se comenta aquí, fue una simulación de lo que puede ser el aula. Hubo alumnos presentes y hubo por ahí algunos coordinadores. De hecho, les hablé de un filósofo alemán muy apreciado por un servidor, un filósofo llamado Martin Heidegger. Entonces, eso es precisamente la microenseñanza, esa simulación que se puede mejorar y parte de la estrategia, que las escuelas lo aplican. A veces no se sabe si es microenseñanza, pero en una clase muestra es eso. A mí me ha tocado. No sé ustedes si les ha tocado una clase muestra, profesores. En mi caso, pues sí, es que cada vez que voy a entrar a un lugar de trabajo es parte del proceso antes de entrar. De hecho, sí, te dan un tema y tú ya lo desarrollas con dinámicas, con lo que tú quieras, con lo que haga uno, ¿no? Y sí, es fundamental este procedimiento. Realmente, profesor, no es que sea se podría decir la panacea, pero sin embargo es importante ir viendo algunas características de este tipo de parte del desarrollo de las habilidades docentes. Ahorita vamos a ir viendo, por ahí también ya les dejé la lectura para la siguiente semana, no sé si ya lo pudieron revisar, profesores, y para que vayan ustedes trabajando en esta temática. Ahorita como que se me está yendo las cabras, pero trataré de regresar al ámbito. Es que mis ideas se van. Ahorita estaba pensando en Schopenhauer, imagínense. No, entonces voy a regresar. Entonces ya dejé las lecturas para que lo vayan revisando en esta materia de desarrollo de habilidades docentes. Bien, ¿qué les parece si vamos a continuar en esta tentativa? ¿Algo quieras comentar, Cervantes? A mí, por ejemplo, me tocó, pero me tocó ser parte cuando yo era alumna de la primaria. Sí. Cuando íbamos en la primaria les pedían a los profesores que hicieran una clase muestra, pero al final del ciclo escolar. Y pues obviamente a mí me tocaba como participar en alguna materia. Bueno, dividían los maestros a los alumnos y cada alumno estaba como en una materia o en una asignatura. Entonces yo me acuerdo mucho de una clase muestra que tuvimos y yo estuve participando en la asignatura de inglés y era pero frente a los papás, frente a la directora, frente a los padres de familia
y a la subdirectora escolar. Ahí Entonces está más ya, duro, ¿no? Es Cervantes, ahí la exigencia y sobre todo quedar bien, ¿no? No perder la chamba. sí, porque como ya era la final, pues realmente era como la evaluación, como rendir cuentas de todo lo que habíamos aprendido. Entonces los profesores pues tenían, no sé, determinado tiempo y en ese determinado tiempo ellos tenían que escoger qué temas y a qué alumnos iban a poner en cada tema para que dieran una explicación sobre lo que habíamos aprendido. Y no solo en la asignatura de inglés, sino en todas. Entonces, en mi escuela, yo ya estaba acostumbrada a que tenía un profesor de inglés y una profesora de todas las asignaturas restantes, ¿no? Formación cívica, y uno de computación. Entonces eran 3 clases muestras y en esas 3 clases muestras dividían al grupo y unos se iban a la asignatura de inglés, unos iban a la asignatura de computación y otros ya se dividían en español, matemáticas. Incluso como pues los grupos no eran muy grandes, pues a veces nos tocaba como hasta de 2 asignaturas, ¿no? En mi caso yo casi siempre estuve en inglés, pero me llegó a tocar también estar en ciencias naturales y así como que nos iban rolando, pero no tanto era como maestra, sino me tocó hacerla de estudiante. Sí, en efecto, a veces los estudiantes van como a regañadientes porque es obligatorio ir a a este tipo de microenseñanzas. La propuesta de lo que se hace de la Universidad de Stanford es que la microenseñanza sea para entre colegas, ¿no? Grabarlo y ver cuáles son las habilidades que se deban de desarrollar. Lo que sí es que una de las tentativas dentro de las habilidades docentes es que el docente sea un actor de teatro. El teatro es el aula de clases. A veces, si se dan cuenta, uno se queda anclado en un solo lugar, detrás del escritorio, porque es, hablando del punto de vista psicológico, es el lugar de seguridad para ti. La cosa es que recorras el escenario, las bancas, te acerques al estudiante y demás. Yo en mi caso, yo lo hacía cuando estuve dando clases en la Universidad Mexicana. eh, yo hacía que le daba la vuelta toda a las bancas. Entonces, en vez de que los estudiantes estuvieran viendo hacia el pizarrón, mirábamos hacia, hacia la pared. Entonces, yo estaba detrás de ellos dando clases, ¿no? Yo creo que esas habilidades se tienen que llevar a cabo. También apliqué otro método ahí mismo con un grupo de pedagogos los sábados. Apliqué el método egipcio, que dar clases en el suelo. Entonces quitamos las sillas y nos sentamos a charlar un poco en el suelo. A lo mejor dice, oye, profesor, usted es anticuado, es un brujo, es un hechicero, ¿qué pasa? Pues no, al menos hay que darle ciertas características, ciertos escenarios de lo que puede ser el aula, porque las habilidades, esas habilidades que hemos hablado, no son habilidades para ti, son habilidades para los estudiantes, para compartir, para llevar a cabo. Ya vendrá, por ejemplo, otro tipo de habilidad, pero eso será de forma individual para tu vida. Entonces, eso es importante, no perderlo de vista. Sobre todo se habla de un punto de vista de ser orientadores. Recuerden muy bien que el orientador lo que se trata es lo que se trata es disipar, disolver, no resolver. Ahí está la circunstancia, no se les olvide, profesores. Disolver un problema, no resolver. ¿No? El que va a resolver es el sujeto en su individualidad, no alguien. No va a venir el vecino y va a decir, oye, vecino, da la clase a los estudiantes, yo me voy a dormir un rato a comer. Pues no lo va a hacer. Entonces, eso es importante no perderlo de vista, el concepto de disolver. Fíjense que yo tuve una profesora, si alguien lo quiere seguir adelante, pero está todo en inglés. eh, Esta profesora es de Israel, se llama Lidia Amir. Lidia Amir es una filósofa que ha contribuido mucho al ámbito educativo y ella habla precisamente del concepto de los gestos. También hay que cuidar el punto de vista corporal del profesor, como la forma que se expresa. Recuerden que el lenguaje describe, pero no toda la realidad. La forma como te comportas, tu vestimenta, habla mucho de ti. Ahorita vamos a ver a una profesora llamada Flora Davis. Ese libro lo vamos a revisar, simplemente me estoy adelantando un poquito. Vamos a revisar a Goleman porque Goleman nos habla también de qué otras habilidades debemos de tener. ¿Se acuerdan la palabra resiliencia que lo hemos comentado aquí? La palabra resistir, quemar.
¿no? La resistencia es crucial en estos tiempos. Imaginen nada más, imagínense, eh, profesor Daniel, profesora Cervantes, imagina nada más que mi primer día de clases, ¿no? Yo voy ahí campante, llevo ya mis lápices, todo, mi borrador, ya, llego al aula, pues llegan los jóvenes, se presenta uno como ya es típico y resulta que los alumnos son terribles, ¿no? No te hacen caso, te lamentan, todo. Dices tú, pues, ¿qué va a pasar? ¿Dejo la docencia o me quedo? Eso es importante, la resistencia, ¿no? Como siempre se ha hablado. No, profesor Daniel, profesora Cervantes, no siempre vamos a tener clases espectaculares. Hay, vaya un momento que dice, no quiero ser docente, me quiero dedicar a hacer propaganda política, ¿no? Ahora que estamos en el Estado de México con las canciones, tremenda, me dice al demonio, pero muy bien, excelente. ¿Algo quieran comentar, profesores? Se ven muy motivados, fíjense, esta motivación es digno de una escritura, de esta mujer, la mujer de hierro, esta Thatcher, digna de esta Thatcher y el neoliberalismo. Bien, ahora bien, aquí se habla también que en esta microenseñanza que sabemos precisamente de qué va dentro de las habilidades, es que debemos de tener también ciertos apoyos del medio. ¿Qué significa esto? Recuerde muy bien que el aula no es el único lugar de aprendizaje. Ahorita lo vamos a ver en Dale la vuelta a tu clase, en la otra materia de educación a distancia, que se propone algo distinto. Ojalá que ese libro lo puedan leer completo, profesores, al igual que el libro que les pasé, Criallo, hoy la Escuela del Mañana. Acabo de subir otros 2 libros de Ibarrola, que hablan precisamente de algunas habilidades. El libro se llama, creo que por ahí ya lo subí, hace alusión a las escuelas inteligentes, los directivos de escuelas inteligentes, para que ustedes lo vayan revisando y vayan armando su estructura. Muy bien, entonces no se les olvide el apoyo. El apoyo son múltiples, son diversos y se puede encontrar en cualquier circunstancia, aún del propio ambiente. Les voy a compartir también un libro sobre dar clases fuera del aula, en el parque, en el bosque, etcétera. Yo creo que ahora, después del post-COVID, esos ambientes son bienvenidos porque son espacios donde se puede respirar, no se encierra todo. Muy bien, profesores, veo que están muy callados. Muy bien, vamos a definir entonces, para ustedes, profesores, ¿qué es la microenseñanza por lo que pudieron revisar en este ejemplo de una escuela que se llevó a cabo cierta actividad? Adelante, profesor Daniel. Veo que tienes un énfasis impresionante. No, mire, a ver, a lo que yo entendí en la microenseñanza, pues es como una estrategia, ¿no? Una estrategia de mejora que se hace por parte del docente. Sabemos que, como usted ya lo dijo, no todas las clases van a ser espectaculares, no van a ser así muy como nosotros quisiéramos, pero es para ello, para que, por ejemplo, veamos nosotros nuestras deficiencias, a lo mejor la estrategia que yo estoy usando o el método que estoy usando, a lo mejor no es muy acertado para el tipo de los chicos, ¿no? A lo mejor me funcionó con otro grupo, pero pues no todos los grupos son iguales. Entonces, es una forma de ver estas deficiencias o esas carencias que estamos teniendo en ese momento, y por qué no recibir también la retroalimentación de los compañeros, ¿no? El libro habla de hacer pequeños videos, en donde incluyamos a un grupo pequeño de alumnos, o que seamos grabados. Entonces, de ahí nosotros poder ver y recibir nuestra propia retroalimentación, nosotros podamos reconocer lo que estamos haciendo mal y también recibir la retroalimentación de los compañeros, a lo mejor también de los directores. Debemos de tener en cuenta que el ser retroalimentado no es como que estarte tachando de que no sabes, sino que es una forma de poder saber más o saber mejor o aplicar alguna estrategia que a ellos les haya funcionado
para abordar un tema, no sé, o sea, tiene el fin de mejorar. Efecto, profesor Daniel, pero sin embargo es importante poner en contexto que en la cultura en México esa parte del error, esa parte de equivocarse está mal visto, más en el ámbito educativo, ¿no? Si se dan cuenta cuáles son tus debilidades, el grupo docente, la planta docente o la dirección, puedes hasta perder tu chamba, profesor Daniel. Yo creo que el tema de la microenseñanza hay que trabajarlo con cautela porque lo que sí es que las debilidades que todos lo tenemos, es como tipo el FODA que se puede aplicar, todos tenemos esa debilidad, a veces no es conveniente sacarla en el marco educativo, más si otros colegas pues te envidian. Acuérdense que se envidia la fortaleza, no la debilidad, ¿no? Muy bien, excelente, profesor Daniel. Adelante, Cervantes. De hecho, no sé si a ustedes les tocó, pero ya como que trataron de hacer esto, nada más que no fue en video, sino que iban compañeros, colegas a ver cómo tú hacías tu clase, o sea, realmente iban y te observaban a la escuela, que se le llamó el dichoso aprendizaje entre escuelas. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya conocía de esto porque en Japón lo hacen mucho. Van y se sientan los profesores hasta atrás solo a observar. Pero efectivamente, como pues mencionaba, ¿no? Yo creo que aquí en México todavía nos falta eso, esa cultura del ayudar entre pares, ¿no? O sea, lo vemos, lo vemos tan claro. Un ejemplo es que, por ejemplo, en preescolar se les pide mucho, ¿no? Entre compañeros se tienen que compartir, se tienen que cuidar, pero ya cuando realmente volteas a verte a ti como docente, pues no lo llevas a cabo, ¿no? O sea, no te gusta que se metan a tu salón. Por ejemplo, hay docentes que hasta cierran la puerta, ¿no? Con tal de que no escuches qué están haciendo o qué tema están abordando. Había una compañera maestra que le tocó ser observada y ella sí todavía como que estaba un poco rejega es que, pero es mi grupo y yo lo conozco, pues sí, o sea, ya sabemos que tú lo conoces, ¿no? Simplemente pues te están dando otras alternativas. Aparte yo pienso que sí es como muy, sí nos puede servir porque cuando tú ya estás con un grupo, como que ya hasta sabes, ¿no? De qué pie cojea, ya sabes qué es lo que más le gusta, ya sabes, hasta ya tienes así organizada, ¿no? Les voy a poner esto, les voy a poner el otro y así van a estar controladitos, ¿no? Pero cuando van y te dicen, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no? Y realmente dices, no, es que eso me funciona, ¿no? Como que también nos da mucho miedo innovar o buscar otras alternativas por ese miedo a perder el control dentro de tu grupo y no nos atrevemos a hacer otras cosas. Entonces, yo pienso que sí deberíamos como de tomar en cuenta este tipo de enseñanza y trabajarla con los compañeros, porque pues al final de cuentas tiene algunos beneficios, ¿no? Yo leí ahí que decía que uno de ellos pues es la capacidad de análisis y es lo que muchas veces buscamos en los alumnos, ¿no? Es que tienes que reflexionar, es que tienes que analizar. A ver, pero entonces, ¿qué tienes que hacer, no? Y uno como docente pues ni siquiera se analiza a sí mismo. Otra cosa que yo anoté mucho de los beneficios, pues es que puedes dar un juicio crítico, ¿no? No criticar, sino tener un juicio crítico de decir, a ver, ¿por qué no te vas por este camino? O incluso verlo como un apoyo, ¿no? Ah, ok, ya observaste mi clase, ¿qué estrategias tú me puedes aportar o qué has utilizado tú que a lo mejor voy a intentarlo, ¿no? A lo mejor no me va a funcionar, pero pues yo puedo modificarla para que funcione con mis alumnos y sirve que pues tú ya te sientes como más relajado, ya no estás tan estresado de decir, ay, ¿ahora qué les voy a dar a estos alumnos, no? ¿Ahora qué voy a ver? ¿Ahora con qué los voy a tener quietecitos, no? Y la otra es que pues decía que permite proponer un espacio de reflexión y yo considero, caigo nuevamente en lo que mencionaba en la clase pasada, que como docentes casi no reflexionamos sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, ni tampoco sobre qué estamos
evaluando, ¿no? A los alumnos, o qué ya lograron, qué no lograron. Entonces, este tipo de enseñanza yo creo que sí debería de implementarse más en las escuelas. Totalmente. Esta propuesta es anglosajona. Veamos cómo es el mundo de Estados Unidos. En México somos caprichosos, también somos, es decir, envidiamos al otro. Y yo creo que sobre todo para el crecimiento de nosotros mismos y dar un mejor servicio, que al final de cuentas es eso. Yo creo que el tema de la microenseñanza como propuesta ya se ha llevado a cabo en México de otros nombres, otras características, pero lo podemos llevar a cabo, aplicarla, sobre todo para que nosotros vayamos, seamos una formación constante. Aunque sin embargo, déjeme decirles que desde mi experiencia lastima y duele mucho las observaciones. Muy bien, jóvenes, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso como siempre, unos 2 minutos y ahorita luego les envío la liga para que vayamos cerrando y pasamos ya con darle la vuelta a tu clase. Chale, vale, ahorita nos vemos.